Vamos a ver qué nos depara econometría. Econometría es muy jodida, pero es interesantísima y muy útil a nivel académico si vas a hacer el trabajo de fin de grado, o un máster, o un doctorado. Pero además, te sirve para entender cómo funciona la ciencia. Así que podrás interpretar resultados médicos, o leer artículos científicos, o de periódico, que hablen de estadística, entendiendo de verdad lo que dicen. En la UIP dicen que necesitas 90 horas de trabajo en casa, pero nosotros tenemos estudiantes que con 45 horas ya aprueban. El temario de econometría en la UIP tiene 6 temas. En los 2 primeros hacemos inferencia estadística de parámetros, estimación y contraste de medias, varianzas y proporciones, contraste de medias, varianzas y proporciones. Los últimos temas son de regresión lineal simple y múltiple. Simple significa que solo tenemos una X, múltiple que tenemos más de una X, más de una variable. Algunas de estas variables pueden ser cualitativas. Esto es lo que trabajaremos en el contenido de la asignatura y aquí vemos una introducción de las ficticias, de las cualitativas. Y luego usamos las prácticas con programas de econometría, de estadística realmente, aplicada a la econometría, para machacar el trabajo de ficticias, que es un poco complicado. Por último, tenemos el tema de errores, que hay años que no sale. Si este año te entra en el examen, no habrá problema. Lo trabajamos juntos. La evaluación en la UIP consiste en un primer parcial con los 2 primeros temas, un práctico con programa de econometría y un segundo parcial con el resto de temas, del 3 al 6. El primer parcial, que muchas veces se hace en la última semana de octubre, vale un 40%, el práctico, que muchas veces se hace en la primera semana de diciembre, vale un 10%, y aunque sea poquito, vale mucho la pena dedicar horas para repasar lo de las ficticias y para poder contestar lo que nos van a pedir en el parcial 2, que normalmente se hace en la última semana de enero y que vale un 50%. ¿Y cómo lo hacemos para asegurarnos aprobar? Pues con nuestros itinerarios. Tenemos 4 itinerarios. El itinerario completo, el intensivo, lo básico y las simulaciones. Esto para el parcial 1 y para el parcial 2. Mi recomendación es que si tienes tiempo, hagas el intensivo, contenido que es básico para aprobar, luego simulaciones, la última de esta tanda me la mandas para que te evalúe y según cómo sea tu resultado, vemos si conviene que completes con los ejercicios de repaso que el intensivo y el contenido básico no tienen. Luego puedes acabar con las simulaciones extra y con una simulación aleatoria para que puedas machacar tantas veces como quieras. Esto para el parcial 1 y para el parcial 2 lo mismo, pero en medio tenemos las prácticas con el programa de econometría, que hemos dicho que son muy importantes para repasar lo anterior y poder presentarnos al examen de regresiones
con cierta garantía. El itinerario básico está pensado para quien solo quiera recibir buenas explicaciones sobre el contenido, porque ya tiene exámenes de años anteriores, y el itinerario de simulaciones está pensado para quien vea el contenido por su cuenta y necesite exámenes de años anteriores para asegurarse el aprobado. Tanto en el parcial 1 como en el parcial 2 tienes unos mapas con el itinerario interactivo, donde puedes ver las actividades que hay propuestas en cada uno de los itinerarios y que se te va marcando en verde cuando las vayas completando. Cuando llegas a las simulaciones, tras ver los vídeos de solución habiendo practicado antes los cuestionarios, llegas a aquella en la que yo te evalúo. Me la tienes que mandar para que pueda ver cómo estás y comentar si tienes que ir a repasar algo, complementar si estás en el completo o volver a hacer si estás en alguno de los otros itinerarios. Para eso vamos a proponer una fecha de entrega. ¿Qué tienes en el calendario? Aquí en este calendario, que te recomiendo que te exportes, vas a poder tener las distintas actividades que tenemos programadas para poder llegar a esta simulación en la que yo te evalúo unos 7 días antes del parcial. Esto para el parcial 1 y para el parcial 2. Tienes que tener en cuenta que la dificultad de los enunciados de la UIP es máxima y que intentan jodernos la vida con las matemáticas que debemos aplicar para resolver ciertos ejercicios. Además, lo más importante para mí, el material que nos dan no sirve para los exámenes. ¿Por qué? Porque en esta asignatura hay un montón de maneras de referirse a cada uno de los aspectos que vamos estudiando. Por eso tenemos unos formularios hechos por nosotros, que no es por nada, pero son bien bonitos. Luego tenemos los formularios que dan a cada uno de los grados, incluso dentro de un grado, dependiendo del profesor, tienes un formulario u otro, y cada uno de estos formularios refieren a los conceptos que estudiamos con distintas letras, con distintos superíndices y subíndices. Así que controlar esto es fundamental. Y claro, como quien pone el examen es un profesor, pero los otros te han explicado las cosas con otras letras, ahí hay un merdé asegurado. Así que muchísimo cuidado con esto, descárgate enseguida los formularios y tienes que hacerte los tuyos. El día del examen vas a poder usar un formulario que te dan ellos, que tiene las 4 cosas básicas y que tú previamente tienes que haber trabajado haciendo un montón de anotaciones para asegurarte que sabes de qué habla cada fórmula. Para asegurarnos tu aprobado, sigue el material apuntando todas las dudas que tengas. Yo te recomiendo que las acumules y luego me las traslades, porque habrá muchas que habrás podido contestar por tu cuenta. Y ahí se aprende un montón. ¿Que te agobian mucho las dudas? Pues me las vas pasando a medida que las tengas. Espero que disfrutes la asignatura, porque realmente se puede, y que te motive el hecho de que vaya a ser útil en tantos casos, ya sea en la propia universidad como en la vida real. ¡Ánimo!